Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo son los predicados de orden superior en Prolog. Hasta el momento hemos trabajado con predicados de orden simple, es decir, que los individuos que participan de esta relación, es decir, los argumentos, son de tipo número, funtor, booleano, lista, strings, etc. A partir de ahora vamos a conocer los predicados de orden superior, que son aquellos que reciben en sus argumentos consultas o predicados, además de poder estar relacionados también con los argumentos que anteriormente hemos visto. Pasemos al primero de los predicados de orden superior, que es not. ¿Es cierto que un predicado es falso? Tenemos aquí una base de conocimientos que relaciona personas con los lenguajes en los que trabaja. La primera consulta que queremos hacer ¿es cierto que Nahuel no programa en Haskell? O, de otra manera, podríamos preguntar, ¿es falso que Nahuel programa en Haskell? Para eso vamos a utilizar el predicado de orden superior not, que es de aridad 1. Not espera una consulta como parámetro. Entonces lo que le vamos a mandar es la consulta programa en Nahuel Haskell. ¿Sí? Importante cerrar este paréntesis. De esa manera lo que pasa es que Prolog nos devuelve true. Eso es algo útil para trabajarlo en el contexto de la definición de una regla, como posteriormente vamos a ver. Por otra parte, queremos ver si nadie programa en COBOL. Entonces vamos a usar nuevamente el predicado de orden superior not. Lo que vamos a mandarle como consulta a not ¿es falso que alguien programa en COBOL? Es decir, dado que no nos importa quiénes son los que programan en COBOL, de hecho lo que estamos buscando es verificar que nadie cumpla esta condición, utilizamos la variable anónima que se denota con este underscore. Hacemos la consulta y una vez más Prolog nos dice que nadie programa en COBOL o que es falso que alguien programe en COBOL. Para entender cómo funciona la inversibilidad y el predicado not, hagamos el siguiente requerimiento. Escribimos que una persona es outsider si no programa en JavaScript. Es decir, no es cierto que programe esa persona en JavaScript. Muy bien, recargamos aquí la base de conocimientos y preguntemos ahora si Juan es un outsider. La respuesta es sí, porque no programa en JavaScript. En cambio, podemos preguntar si Caro es outsider y la respuesta es false, porque sí programa en JavaScript. Es decir, cuando yo a la consulta programa en Juan JavaScript no la puedo satisfacer, Prolog devuelve falso y el complemento de falso termina siendo verdadero. Cuando yo hago la consulta programa en Caro JavaScript, eso termina satisfaciéndose, como este hecho lo marca. El complemento de true es false, por lo tanto, Prolog termina diciendo false. Ahora, ¿cuál es la respuesta cuando yo digo outsider, una incógnita? Fíjense que no me está diciendo cuáles son las personas outsiders, sino que directamente el predicado falla. ¿Por qué falla? Porque cuando yo hago la consulta outsider persona es una incógnita. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es, no es cierto que haya alguien que programa en JavaScript. Es decir, si no hay nadie que programa en JavaScript, como podríamos hacer acá, ¿no? O sea, comentemos estos dos hechos dentro de la base de conocimientos y hagamos la pregunta outsider persona. ¿Sí? La respuesta es true porque no es cierto que alguien programe en JavaScript. ¿Sí? Pero no podemos saber cuál es el universo de personas que son outsiders. ¿Por qué? Bueno, justamente por la forma en la que trabajamos dentro de Prolog, ¿no? Nosotros sabemos lo que es cierto, no sabemos lo que no se cumple, ¿no? Porque no conocemos el universo de todas las personas. Entonces, ojo con el uso del predicado not, porque lo que estamos haciendo acá cuando tenemos una incógnita es decir que no es cierto que exista una persona que trabaje en JavaScript, ¿no? Distinto es si yo antes utilizo este predicado, programa en persona y no me importa el lenguaje. Porque aquí lo que pasa es que este predicado sirve a los efectos prácticos de
generador de mi universo de personas. Entonces, yo puedo saber quiénes son los outsiders y sé cuáles son las personas. Fíjense que en la consulta outsider-persona, esta incógnita se liga a partir de ese predicado generador. Entonces, dentro de la consulta que le llega al not, persona está unificado a un valor. Entonces, en lugar de preguntar si no es cierto que alguien programa en JavaScript, lo que hace Prolog es preguntar sucesivamente si no es cierto que Nahuel programa en JavaScript, si no es cierto que Juan programa en JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, cuando yo haga la consulta outsider persona, lo que voy a obtener es la lista de todas las personas que no programan en JavaScript. Resolvamos a continuación el requerimiento persona imprescindible, que relaciona a aquellas personas que programan en un lenguaje en el que ninguna otra persona programa. Entonces, vamos a definir persona imprescindible donde sabemos que una persona programa en un lenguaje. Entonces, persona incógnita, hasta el momento, se unifica con alguna de estas personas de mi base de conocimientos. El lenguaje también es importante asociarlo a una variable, porque esa variable nos va a permitir luego trabajar en la siguiente consulta. Sabemos que la persona programa en un lenguaje. ¿Existirá otra persona que trabaje en ese lenguaje? Bien, vamos a verificar entonces si hay otra persona aquí que trabaja en ese mismo lenguaje, ¿no? Lenguaje tiene que ser la misma incógnita, porque lo que estamos buscando es otra persona que trabaje en ese mismo lenguaje. Supongamos que tenemos a la persona y a la otra persona. Una cosa súper importante es que no se trate de la misma persona, porque recordemos que Prolog hace una investigación exhaustiva de mi base de conocimientos. Entonces, cuando yo le pido programa en persona lenguaje y programa en otra persona lenguaje, va a comenzar a partir del mismo punto en la base de conocimientos. Entonces, lo que yo quiero es decirle que la persona y la otra persona tienen que ser diferentes. Bien, hagamos un alto hasta aquí. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este predicado? Una persona es imprescindible si existe una persona que trabaja en ese lenguaje y otra persona que también trabaja en ese lenguaje y se tratan de personas distintas. Es decir, no es justamente lo que nos pide el requerimiento. Lo que nos pide es que no se cumpla que haya otra persona que trabaje en el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que negar? Ciertamente no tengo que negar todo esto, ¿no? Porque lo que yo quiero en realidad es, primero, poder asociar cuáles son todas las personas de mi universo, ¿no? Entonces, este predicado me sirve para poder unificar todas las personas sobre las cuales yo podría trabajar, ¿no? Y lo que sí tengo que negar es lo que sigue a continuación. Es decir, no existe otra persona que programe en ese lenguaje que sea distinta de la persona que yo ya encontré. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño problema, ¿no? Acá aparece un rojito, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque yo estoy tratando de utilizar el predicado not, que es de aridad 1, es decir, ¿cuántos argumentos recibe una sola consulta? Y la tiene que negar. Entonces, lo que nosotros acá nos falta es agregar un paréntesis más, ¿sí? Para poder cerrar esto que estamos haciendo acá como una sola consulta. Es un P y Q, ¿sí? Es que haya otra persona que trabaje en ese lenguaje y que sea distinta de la otra persona. ¿Sí? Vamos a agregar un enter acá para que ayude a visualizarlo mejor. Y acá vemos claramente que not es de aridad 1, ¿sí? Y esta consulta se pasa como parámetro. Veamos cuáles son las personas imprescindibles. Una vez que hicimos make, nos trajo a Juan, porque trabaja en Ruby y no hay otra persona que trabaje en Ruby, y Caro, que trabaja en Scala. Estas son las dos soluciones de mi universo de personas dada esta base de conocimientos.
Una cosa importante fue poder conocer cuáles eran las personas a partir del primer predicado, programa en, que está fuera del not. Repasemos entonces lo que escribimos dentro del Prolog, que es que hay una persona que programa en un lenguaje y no es cierto que haya otra persona que programe en ese lenguaje. Y recordemos que not es de orden superior porque espera una consulta como parámetro, a diferencia de los predicados de orden simple que conocimos anteriormente, y además que tiene aridad 1. Entonces, dato súper importante, tenemos que encerrar entre paréntesis una consulta que tiene varios ands encadenados. Vamos a hacer algunas consultas aquí para entender lo que vamos a hacer luego al modificar un poco la solución de persona imprescindible de manera de que no funcione, ¿sí? Lo primero que vamos a preguntar es si 2 es igual a 2. Sin ninguna sorpresa, Prolog nos dice sí. 2 es igual a 1 más 1. Bueno, todos los que sabemos algo de aritmética dentro del paradigma lógico sabemos que 2, que es un valor, no podemos equipararlo a una expresión 1 más 1. ¿Sí? En todo caso, lo que nosotros sí podemos decir que 2 se puede asociar a la reducción de la expresión 1 más 1. Eso sí es cierto, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para otro video. Ahora bien, una cosa súper importante es entender qué es lo que pasa cuando yo digo A igual a 2. Fíjense que lo que pasa es que A es una incógnita y acá Prolog lo que me dice es, bueno, A estaba sin ligar, la ligo al valor 2. ¿Sí? O sea, hay una solución para esto que vos me decís y es que A valga exactamente 2 para que entonces 2 sea igual a 2. Ahora bien, ¿qué pasa con el concepto de desigualdad? Es decir, cuando yo digo 2 es distinto de 2, eso por supuesto falla, mientras que si yo pregunto si 2 es distinto de 3, esto es cierto, se satisface. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo digo A es distinto de 2? A es una incógnita, por lo tanto, no puede ser distinto de 2, porque no es un valor conocido, no puedo saber yo cuál es su valor. Es distinto aquí, donde yo estoy buscando unificar A con algún valor, ¿no? Entonces, lo que me dice Prolog es el valor que vos necesitas es 2, pero acá no sé cuál es el valor, dice Prolog. O sea, no, vos me decís solamente que es distinto de 2, pero yo no conozco el universo, ¿no? Una vez más, entra en juego el principio de universo cerrado. Entonces, que yo le diga que es distinto de 2 o que es distinto de Pepe, eso no termina de funcionar dentro de este paradigma. Fíjense lo que pasa si nosotros intercambiamos los predicados que forman parte de nuestra consulta del not, ¿no? Donde ahora estamos queriendo comparar persona con alguien, ¿no? Y queremos que sean distintos. Lo que termina pasando acá es persona es un valor conocido, es como si fuera Juan, por ejemplo, ¿no? Ahora, alguien es una incógnita. Entonces, ¿qué pasa si yo pregunto Juan distinto de alguien o alguien distinto de Nahuel? Esto siempre va a fallar para las leyes de Prolog, ¿no? Entonces, lo que termina pasando acá es que si yo abro un make y pregunto por persona imprescindible, todas las personas se van a volver imprescindibles. ¿Por qué es esto? Porque lo primero que hago es unificar persona con cada una de las personas que trabajan en algún lenguaje. Y después lo que yo estoy tratando de verificar es que esa persona sea distinta de una incógnita que no conozco. Entonces, como es distinta de una incógnita y esto siempre falla, el not siempre se satisface. Por lo tanto, todas las personas terminan siendo imprescindibles. Hablamos anteriormente de que el orden importa. ¿Qué pasa si nosotros intercambiamos ahora el predicado not y el programa en? Es decir, lo que aquí estamos haciendo es primero negando esta consulta y luego yendo a buscar el universo de personas que programan en un determinado lenguaje. Bueno, lo que pasa acá es que alguien en esta consulta llega ligado, ¿no? O sea, programa en se resuelve para alguien, ¿no? Pero persona es una incógnita, con lo cual, de nuevo, tenemos un problema similar. Escribimos make,
¿no? Y ahora sí podemos preguntar cuáles son las personas imprescindibles. Y una vez más nos aparecen Nahuel, Juan y Caro. Es decir, todas las personas son imprescindibles aquí. Porque, una vez más, persona distinto de alguien siempre falla, el not siempre se satisface y lo único que hay que cumplir acá es que exista una persona que programe en cualquier lenguaje. Volviendo a nuestra definición, ¿qué pasa si sacamos afuera la comparación entre persona y alguien? ¿Sí? Es decir, eso nos dejaría algo como lo siguiente. Una persona es imprescindible si programa en un lenguaje y no programa en un lenguaje, ¿no? Es decir, algo medio contradictorio en términos lógicos. Vamos a probar que esto es contradictorio porque cuando pidamos las personas imprescindibles no encontramos ninguna. Y esto tiene que ver principalmente porque recordemos que cuando yo tengo una incógnita dentro del not, lo que estoy pidiendo, ¿no? Lo que estoy negando es que no es cierto que exista una persona que programe en ese lenguaje. Entonces, cuando yo comienzo acá a buscar personas imprescindibles, supongamos que nuestra primera respuesta será Nahuel y JavaScript, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es persona es Nahuel y el lenguaje JavaScript. Entonces, no es cierto que exista una persona que programe en JavaScript, ¿no? Y por supuesto que sí es cierto porque Nahuel programa en JavaScript, lo acabamos de saber. Lo mismo nos va a pasar con Juan y Haskell, ¿no? O sea, cuando estemos pidiendo acá que no exista ninguna persona que programe en Haskell, es una contradicción porque venimos justamente de conocer que Juan programa en Haskell. En definitiva, cuando trabajamos con el predicado de orden superior not, tenemos que prestar especial atención a que todas las incógnitas estén unificadas al enviar la consulta como argumento. De lo contrario, vamos a tener respuestas inesperadas o no vamos a estar resolviendo correctamente el requerimiento. Queremos resolver ahora cuál es el lenguaje más difícil de aprender, para lo cual agregamos en nuestra base de conocimientos cuánto se tarda en aprender cada uno de los lenguajes. Si bien nosotros estamos muy atados a lo que es un algoritmo, en el cual podríamos tratar de encontrar el mayor haciendo una recorrida con un for y todo lo que ya conocemos, lo vamos a tratar de pensar en términos lógicos. Entonces, el lenguaje más difícil está asociado a un lenguaje en el cual nosotros sabemos cuánto se tarda en aprender ese lenguaje. Y lo que necesitamos chequear acá es que no exista otro lenguaje que tarde más en aprenderse. Es decir, no es cierto que haya otro lenguaje con otro tiempo, cuyo tiempo, el tiempo del otro lenguaje, sea mayor que el tiempo que nosotros sabemos que lleva ese lenguaje. Fíjense que, por suerte, Prolog nos avisa de que no existe un predicado not de Aridat 2. Entonces, lo que nos falta aquí es un paréntesis para agrupar este P y Q. ¿Sí? Hagamos un make, ¿sí? Y fíjense que acá nos dice, hay un singleton variable, es decir, hay una variable acá, otro lenguaje que no se está usando en ningún otro lado y eso resulta algo raro. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pensar si no nos está faltando algo. Algo como que el otro lenguaje sea distinto del lenguaje que nosotros estamos tratando de comparar. Hagamos un nuevo make aquí y fíjense que el warning desapareció. Ahora sí podemos preguntar cuál es el lenguaje más difícil. Primero hagamos la pregunta obvia, ¿no? Scala, ¿es el lenguaje más difícil? Nos dice que sí. Entonces, JavaScript no debería ser el lenguaje más difícil. Por supuesto que no. Nosotros lo estamos pensando como una función, pero recordemos que Prolog trabaja todo como una relación. Es decir, podría haber más de una solución a este problema. Entonces, cuando yo digo lenguaje más difícil
lenguaje, fíjense que me aparece Scala como el lenguaje más difícil y me pide, ¿no?, la posibilidad de seguir buscando soluciones, ¿no? Eso, algo que no tiene sentido porque solo debería haber un lenguaje más difícil, ¿no? Bueno, podríamos pensar qué pasa si yo cambio acá a Ruby, ¿no?, de 50 a 100 y hago make. Cuando yo pregunto por el lenguaje más difícil, fíjense que ahora Prolog no solamente encuentra Scala, sino que también encuentra Ruby. Algo que si lo hiciéramos dentro de Haskell no nos pasaría, ¿no? Porque al pensar esto como una función, solamente puede haber un mayor, ¿no? A menos que explícitamente yo defina la función mayor como una función que devuelve una lista con los lenguajes más difíciles de aprender en este caso. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.